En este nuevo problema de máquinas asíncronas, pues tenemos un motor de inducción trifásico de 50 Hz, 400 voltios y 10 caballos de potencia. Nos dan el factor de potencia a plena carga, 0,8, y su rendimiento, 0,9. Bueno, nos dicen por un lado que el motor consume 7 amperios cuando se aplica una tensión de 160 voltios en los terminales del estátor, estando el rotor parado. Estando el rotor parado es equivalente al arranque, puesto que el rotor, si está parado, el deslizamiento vale 1, que es el mismo valor de deslizamiento que cuando estamos arrancando la máquina. Nos piden determinar la relación entre corriente de arranque y corriente de plena carga si se utiliza para arrancar el motor una arrancadora estrella triángulo. Vamos a ver, porque aunque este problema es muy sencillo, puede que se pueda llegar uno a liar un poco a la hora de afrontar su resolución, con lo cual voy a intentarlo, a ver si lo consigo en este vídeo, explicarlo cómo se resuelve. Primero, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Nos están pidiendo la relación entre corriente de arranque con el arrancador estrella triángulo, cuidado, y la corriente de plena carga, es decir, sería la, bueno, pues vamos al lápiz, sería la corriente, lo que nos están pidiendo es la corriente de arranque en el arrancador estrella triángulo. Sabemos que en el estrella triángulo el arrancador va a estar conectado en estrella en el momento de arranque, es como funciona el arrancador estrella triángulo, entre la intensidad nominal. Primera pregunta, porque tendremos que calcular, a lo mejor, ya lo vamos a ir intentando analizar, desglosar el cálculo, ¿no? Vamos a tener que calcular, a lo mejor, las intensidades por separado, pues tenemos que tener claro bajo qué condiciones de funcionamiento tenemos que calcular cada una de ellas. Esta yo creo que está medianamente clara. La intensidad de arranque en conexión del arrancador estrella triángulo es la intensidad de arranque en estrella. Entonces no sé si escribirlo aquí, bueno, sí, aunque coja sitio. La intensidad de arranque del arrancador estrella triángulo es la intensidad de arranque en conexión estrella, ¿vale? Porque es en esa conexión como vamos a tener el motor cuando arranque. Bien, la intensidad nominal podríamos pensar también que es en estrella, pero no es así. La intensidad nominal es en triángulo. ¿Por qué? A ver, hay que tener claro, y si no lo tenemos claro, por favor, vamos a repasar la teoría del arrancador estrella triángulo antes de resolver este problema y volvemos a este problema. Vamos a seguir suponiendo que tenemos claro la teoría del arrancador estrella triángulo. El arrancador estrella, para yo poder usar o poder implementar un arrancador estrella triángulo en una máquina, se ha de cumplir, entre otras, una condición, y es que la tensión de red que yo tenga tiene que ser igual a la tensión en triángulo del motor, ¿vale? Entonces, eso quiere decir que el motor funcionando normalmente a eso, si yo tengo 400 voltios de tensión de motor, quiere decir que la tensión de red son 400 voltios. Y quiere decir que en condiciones normales de funcionamiento, el motor va a estar en triángulo, que es como va a quedar al final después del arranque. Nosotros usamos un arrancador estrella triángulo cuando queremos reducir la corriente de arranque respecto de la que tiene un motor en arranque directo en conexión triángulo. Esas son las condiciones. Repito, si no se tiene claro eso, repasar la teoría antes de continuar viendo este vídeo. Entonces, estas son las dos magnitudes que tenemos que ir calculando. La corriente nominal del motor en triángulo y la corriente de arranque del motor en estrella. ¿Vale? Bueno, yo siguiendo un poco los apuntes tal y como he resuelto este problema, ¿no? Cuando lo he planteado, yo el valor que calculo es el
el numerador. Corriente de arranque en estrella, ¿vale? Vamos entonces a tener el motor en arranque y finalmente vamos a intentar encontrar la intensidad cuando esté en estrella, ¿vale? Bien, nos dan un dato. Dice, el motor consume 7 amperios cuando se aplica 160 voltios en los terminales del estator, estando el rotor parado. Repito, esta es la misma situación que en el arranque, es decir, esta situación. Pero si no nos dicen nada, en esta frase tenemos que considerar el motor que va a estar conectado como se conecta normalmente. Y estamos diciendo que para esta situación, este motor se conecta normalmente en triángulo. Por lo tanto, si les parece, si quiere, podemos representar las tres bobinas o las tres impedancias representadas por bobinas mayormente, ¿no?, que tendríamos del motor, suponiendo a rotor parado, ¿vale? Y nos está diciendo el enunciado que cuando yo tenga el motor así, que va a estar conectado, vamos a poner aquí los puntos de conexión, van a estar conectados, repito, en triángulo. La intensidad que absorbe era 7 amperios cuando yo conecte 160 voltios, ¿vale? Entonces, esto sería la intensidad de línea en esta situación que nos están dando. Esta de aquí sería la intensidad de fase. Y el valor de esta impedancia sería el valor de la impedancia de fase en la impedancia de fase en conexión triángulo en el arranque. Entonces, esa impedancia de nombre tan largo, la impedancia de fase en conexión triángulo en el arranque o a rotor parado, que es lo mismo, en la misma situación, la podría yo calcular dividiendo la tensión que está soportando, que sería la tensión de fase que está soportando esta impedancia, esta o esta, me da igual la que cogemos, dividido de la intensidad que la está atravesando, ¿vale? Como el motor, repito, insisto, en esta situación está conectado en triángulo, la tensión que soporta cada impedancia equivalente que estamos considerando aquí sería 160 voltios, ¿vale? Porque está en triángulo. Y la tensión de fase es igual que la de línea. Y la intensidad que estaría soportando cada impedancia, sin entrar en valores angulares, sería la de línea partida de raíz de 3. ¿Vale? Lo estoy calculando en verde, bueno, un poco porque estoy refiriéndome a este valor de impedancia. Bien, pues entonces, la impedancia que ofrece por cada fase en conexión triángulo el motor cuando está rotor parado es de 39,59 ohmios, su módulo. Esa impedancia es la que va a ofrecer siempre cuando esté a rotor parado, es decir, es la impedancia que va a ofrecer en el arranque. Por lo tanto, en el arranque la impedancia por fase en triángulo será de 39,59 ohmios, porque es la misma situación en la que hemos calculado aquí. Estos datos de esta frase de aquí nos permite calcular la impedancia equivalente que presenta el motor a la red por cada fase cuando está conectado en triángulo. Por lo tanto, si nos situamos ahora en un arranque directo, pues tenemos, si el arranque es directo, tendremos que la intensidad de arranque directo, ¿cómo estaría conectado el motor si lo estuviésemos arrancando directamente? En triángulo, ¿no? La intensidad de arranque directo, vamos a llamarle en triángulo, pues sería igual a la tensión que está soportando por fase en el arranque, dividido de la impedancia por fase, ¿de acuerdo? En conexión triángulo. Sería, por tanto, 400, que es la tensión del motor, entre 39,59. Bien, este dato resulta que no lo tengo aquí calculado. ¿Vale? Porque luego lo utilizo así tal cual. Esa sería la intensidad de arranque de fase. Ojo, que no lo he especificado. Estoy usando una impedancia de fase, estoy usando una tensión de fase, esta sería la intensidad de fase, ¿eh?
vamos a dejarlo claro. Vamos a incluso a lo mejor cambiar los subíndices para que quede la serie de intensidad de arranque. En la fase en conexión triángulo. Sería la tensión de fase en conexión triángulo entre la impedancia de fase en conexión triángulo en la situación de arranque, que es donde hemos calculado esa impedancia, saldría este valor de aquí. Voy a coger un momento la calculadora, que no lo tengo calculado en mis apuntes, y vamos a calcularlo un momento. Sería 400 entre 39,59. Bueno, pues esto sale 10,10 amperios. Esa sería la intensidad de fase en triángulo. Aunque no fijarse de estos datos, sería la intensidad que pasaría por una fase. Nosotros sabemos que en el arranque directo la intensidad de arranque de línea en conexión triángulo sería raíz de 3 veces la intensidad de arranque de fase en conexión triángulo, ¿no? Sabemos que una intensidad de línea en triángulo es raíz de 3 veces una intensidad de fase en triángulo. Raíz de 3 por 10,10 sería, pues, a ver, 17,50 amperios. Voy a trazar aquí una línea separadora. Para separar un cálculo de otro. Bien, entonces ya tenemos la intensidad de arranque directo. De línea, intensidad de línea de arranque directo. Volvemos otra vez a recordar conceptos teóricos del arrancado estrella-triángulo. En el arrancado estrella-triángulo, la intensidad... perdón. Se me ha olvidado cambiar de color. La intensidad. Ahora, arranque estrella-triángulo. La intensidad de arranque estrella-triángulo, en un arrancado estrella-triángulo, es la intensidad de arranque del arranque en directo dividido por 3. Esto lo aprendemos del arranque estrella-triángulo. Por lo tanto, si yo un motor que conectado en triángulo y en arranque directo consume 17,50 amperios, si yo ese mismo motor le conecto un arrancador estrella-triángulo, en el arranque va a consumir 17,50 partido de 3, 5,83 amperios. ¿Vale? Entonces esta es ya la intensidad del numerador. Ya la tenemos aquí. ¿Vale? Repito. Es quizás un poco lioso, pero es así. ¿Qué hacemos primero? Calcular la impedancia que ofrece a la red eléctrica el motor cuando está a rotor parado o arrancando. La impedancia por fase que ofrece al rotor en conexión triángulo. ¿Vale? A partir de los datos que nos da. Una vez que hemos calculado la impedancia de fase en conexión triángulo a rotor parado, yo lo que hago primero es irme a la conexión en triángulo y calculo el arranque directo. Entonces, calculo primero la corriente por cada fase. Tensión de fase entre impedancia de fase. Calculo y sale 10,10 amperios. Y ahora para ese arranque directo calculo la intensidad de línea, que es raíz de 3 veces la intensidad de fase. Y una vez que yo sé la intensidad de arranque de un motor en triángulo, la intensidad de arranque de línea de un motor en triángulo, yo sé que si ese mismo motor que está en triángulo lo arranco con un arrancador estrella de triángulo, la intensidad de arranque con el arrancador estrella de triángulo es 3 veces más pequeña. ¿Vale? Bien, insisto, he repetido un poco todo el proceso porque puede ser un poco lioso y hay que tener muy claro que se está calculando en cada momento. Ya tenemos el numerador, el denominador es mucho más fácil de calcular. Tenemos la potencia del motor de salida, tenemos la tensión y tenemos el rendimiento que estaba por aquí. No me acuerdo. Y el factor de potencia, ¿vale? Bueno, vamos a coger una página nueva. Y entonces tenemos, por un lado, rendimiento es potencia de salida entre potencia de entrada. El rendimiento hemos dicho que vale 0,9. La potencia de salida nos dicen que son 10 caballos de potencia, pero tenemos que expresarla en vatios, con lo cual usamos
la constante de conversión entre HPs y vatios. Y esta de aquí sería la potencia de entrada, que es la potencia eléctrica. Por lo tanto, despejando la potencia eléctrica nos sale 8.289 vatios. Esta es la potencia eléctrica. Y esa potencia eléctrica sabemos que es raíz de 3 por la tensión, por la intensidad y por el factor de potencia. ¿Cuál es esta intensidad? Bueno, pues estos son datos de la máquina nominales, pues esta sería la intensidad de línea nominal. Por tanto, despejando de aquí, sería dividiendo, saldría el raíz de 3, que es el término más largo de escribir. La tensión, en este caso son 400, no 440. La tensión son 400 voltios y el factor de potencia es dato de problema, es 0,8. Y en el numerador, pues colocamos la potencia. ¿Vale? Y todo esto da pues 14,95 amperios. Por lo tanto, la relación buscada, es decir, la intensidad de arranque usando un arrancador estrella triángulo entre la intensidad nominal, pues sería 5,83, que es la que calculamos antes, entre esta otra de aquí, 14,95, y sale 0,39. Bueno, volvemos a repetir aquí la expresión para poder enmarcarla. Y con esto pues se termina la resolución de este problema.